tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Buenas noches, los saludo hoy 20 de septiembre, mes de comunión. Volveremos a este encuentro, tu amistad me hace bien. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Tu amistad me hace bien. En esta oportunidad el tema es amistad con creyentes. Tu amistad me hace bien. Hola, los que nos han saludado. Los miércoles en la noche hemos estado mirando un tema general acerca de la amistad. Iniciamos con amistad con el mundo, luego amistad con Dios, y hoy quiero que meditemos en amistad con creyentes. Ese es nuestro tema para esta noche. Amistad con creyentes. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, deseando y necesitando que nos hables. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estar delante de ti, Señor. Queremos que impartas tu vida, Señor, a través de la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Para nuestro tema, amistad con creyentes, les pido que inicialmente abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versos 17 al 20, dice: Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estos versículos del 17 al 20 en Juan 15 nos dicen por lo menos tres cosas que quiero enfatizar. Lo primero es una orden del Señor que es para tenerla en cuenta entre nosotros, y es amarnos. Nos tenemos que amar. Margarita, dígale a esa gente que está atrás suyo: me tienen que amar. No tenemos alternativa. Mire, en el pueblo de Dios no tenemos alternativa. Es que, bueno, me caen bien los que están allá, pero estos de acá no mucho. No hay alternativa. Aquí no es porque me caiga bien o mal, sino, ¿usted es hijo de Dios? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Amar, y particularmente amar a los hermanos. Punto. Aquí no hay letra menuda, aquí no hay excepciones. Es literalmente como lo dice el apóstol Juan en el verso 17 de Juan 15, un mandamiento. El Señor está mandando eso. Él es muy claro en eso. Cuando nos escribe la primera carta universal, el mismo apóstol nos hace referencia a un mandamiento antiguo, hablando de los 10 mandamientos, aludiendo a los 10 mandamientos. Recordemos que los 10 mandamientos se pueden sintetizar en amar a Dios y amar al prójimo. A eso se está refiriendo él. Es un mandamiento que realmente es antiguo, pero que lo llaman nuevo porque ahora hay una posibilidad de cumplirlo con Cristo en nosotros. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ese amor de Dios es el que nos permite amar no solamente a Dios, sino amar a todas las personas, y particularmente amar a los hermanos. A nosotros, los hijos de Dios, nos toca sí o sí amar a los hermanos. No hay
alternativa, no hay excepciones, no hay nada que hacer. Esto puede resultar muy dulce, hasta romántico, pero puede también tener su sabor amargo. Hay unas personas, sinceramente, en el pueblo de Dios, bueno, ¿cómo será la dificultad que yo tengo con ellos? Que he sospechado que no son del pueblo de Dios. Para mí sería más fácil que no fueran. Para mí sería más fácil no tratarlos como hermanos. De hecho, tengo una distancia tan grande que prefiero no hablarles para no tener que tratarlos como inconversos. Son personas muy groseras, pero muy groseras, que por años no han dado una muestra de respeto y me cuesta. Pero si ellos son hermanos, ¿qué me toca hacer? Amarlos duro. O sea, amar a Dani para mí es fácil, ella es tan dulce, para mí es fácil, a Alejandra, para mí es sencillo. Pero hay unas personas que, pero acá no es que sea dulce, no, aquí es, dice el Señor que os améis unos a otros refiriéndose a sus hijos, punto. Lo segundo que quiero enfatizar es lo que dice el verso 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo nos aborrece, ahí no hay pierde. Lo normal es que el mundo nos odie, nos aborrezca. Si tienes amigos mundanos que te tratan con cariño, con amor, disfruta eso, pero tienes que disfrutarlo con reserva, porque si es del mundo, ese amor es imperfecto, en cualquier momento se voltea la moneda, en cualquier momento, si es que realmente ya no está volteada y está siendo hipócrita contigo. El mundo, alguien mundano te puede amar, sí, disfruta ese amor con cautela. No te puedes relajar a disfrutar ese. Mire que entre nosotros como hermanos a veces no nos podemos relajar a disfrutar ese amor que se supone que es puro y verdadero, mucho menos con alguien mundano. Amemos o disfrutemos ese amor de alguien mundano con cautela, porque lo normal es que el mundo nos aborrezca. No es necesario aborrecernos entre nosotros, de eso ya hay suficiente, el mundo nos aborrece. El Señor ha dado una provisión para consuelo, para restauración, para cuidado de nuestro corazón, con ese odio que el mundo nos tiene. ¿Y cuál es? El amor entre nosotros. Si faltamos a ese mandamiento, hay una descompensación grande que puede afectarnos, nos puede llevar a tristeza, mucho dolor, mucha aflicción. Disculpen la palabra, ya la he usado como 4 veces en las prédicas, pero es una tontería no amarnos. Y más cuando el Señor nos ha dado toda la provisión para amar. Es que ni siquiera nos tiene que caer bien la persona. Si conocemos a Dios, ya con eso es suficiente, podemos amar. Y lo tercero que quiero decirles con estos versículos es lo que dice el verso 20: acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es mayor? ¿El Señor o uno de nosotros? El Señor. El Señor. ¿No te ha pasado alguna vez que te sientes tan superior a una persona que te ha ofendido, que tu sueño es que esa persona venga arrastrándose por el suelo a pedirte perdón? Humillada delante de todo el mundo, que estés en la congregación de pronto dando un testimonio, predicando, y que se arrastre delante de todos los hermanos de la iglesia a pedirte perdón público. Bueno, de pronto ese sueño no es hasta allá, pero sueñas que la persona se arrepienta y se humille y te pide perdón y reconozca todo el mal, y si lo ha hecho, pues sería muy justo. Pero el Señor nos ubica con las palabras del verso 20. El Señor dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. A veces queremos que el jefe sea justo, nos honre, nos ame, nos trate bien, o el vecino, o el familiar, gente que no es del pueblo de Dios, gente que es del mundo. A veces deseamos eso, pero el Señor dice:
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De igual manera dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿De qué depende eso? Si es mundano o es creyente. Si es mundano, no esperemos que nos traten distinto al Señor, porque es que el siervo no es mayor que el Señor. Si al Señor lo aborrecieron, lo persiguieron, lo clavaron a cruz, a nosotros también nos van a aborrecer, nos van a perseguir y nos van a querer matar. A nosotros nos quieren matar y de pronto no se atreven a dispararnos, pero se atreven a calumniarnos, se atreven a robarnos, a ultrajarnos. Entonces, no esperemos un trato diferencial. El siervo no es mayor que su Señor. Dice el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De hecho, ¿por qué nos aborrece el mundo? Porque aborrece el Señor, la causa del Señor. Entre más del Señor vean en ti, más fastidio les va a dar. Entre menos trago le aceptes al mundo, más te van a aborrecer. Entre menos cuotas para rumbas des en tu oficina, más te van a hacer a un lado, te van a perseguir, etc. Entre menos participes de las cosas mundanas, más te van a aborrecer. Entre más glorifiques al Señor, más te van a aborrecer. La causa del aborrecimiento del mundo es el Señor en tu vida. El Señor pone esto acá y tenemos que entender, queridos hermanos, que es muy importante para la salud de la iglesia que nosotros nos amemos. Y amarnos significa aguantarnos, tolerarnos, tenernos paciencia, tenernos más que paciencia, ¿cómo se llama? Longanimidad. ¿Me acuerdan? Nunca me olvidé de esa prédica porque es así, ¿no? Es una paciencia, pero a la regada. Bueno, yo le tuve paciencia todos estos 6 meses, pero es que ya voy para 7 años. Eso ya es longanimidad. Hay que tenerla, sí, sí. ¿Y es posible? Sí. ¿Quién nos da eso? Es el Señor, es la vida del Señor. Es básico que nos amemos. Quiero que miremos en 2 Corintios capítulo 5, versos 16 y 17. Nos tenemos que amar, pero ¿cómo va a ser ese amar? ¿Cómo nos vamos a amar? ¿Cómo vamos a hacer eso? En 2 Corintios capítulo 5, versos 16 y 17, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros estábamos en el mundo y lo normal era actuar, como dice el apóstol Pablo en los primeros versículos de Efesios 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hacíamos la voluntad de nuestros pensamientos, de nuestra carne. En eso manteníamos, es lo normal. Inclusive teníamos unos momentos muy felices así. Yo los recuerdo. Somos viles nosotros, los seres humanos. Hasta que se nos presentó un problema para ese goce, y es que fuimos alumbrados y nos dimos cuenta que estábamos muertos en pecados y delitos. Y el Señor, por su gran amor, nos salvó. De ahí en adelante, todo, escúcheme, todo queda atrás. De ahí en adelante, todo es hecho nuevo. Miren, el Evangelio del Señor Jesús no es que yo soy una persona perversa y reconozco que soy perverso y ahora ya tengo a Cristo en mí, ya tengo la perversión y ya tengo a Cristo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que
El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, entonces esa perversión pasó. De aquí en adelante ya no va a haber esa perversión, porque de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Todo. Particularmente el trato con las personas, que es lo que está diciendo en el verso 16. El verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿desde cuándo? Desde que estamos en Cristo. De aquí en adelante, dice el verso 16, a nadie conocemos según la carne. Nosotros conocimos hasta a Cristo, lo conocimos según la carne algunos, por la religión. Eso es pura carne, eso es puro mundo, pura cultura, pura muerte, pero lo conocimos así. A los padres los conocimos así. Algunos conocieron así a los hijos en la carne, y había un amor, un respeto, un cuidado, una devoción, bueno, lo que se quiera de cualidades, cosas bonitas, pero al fin y al cabo en la carne. Prioridades incorrectas, pero nos dejamos llevar como por una buena intención, pero todo eso era carne. Y dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A Cristo ya no lo conocemos como un asunto religioso, sino como nuestra vida, como nuestro Señor. Y a las personas ya no las podemos seguir tratando como antes, en la carne. Me trata bien, le trato bien. Me trata mal, le trato mal. No, ya eso quedó atrás. De aquí en adelante todo es hecho nuevo. Yo ya no puedo tratar a la gente en la carne. Ya hay otra ley, hay una ley del Espíritu y de vida que es la que tiene que comandar mi vida. Si la persona me hace un mal, lo normal antes era yo devolver ese mal con otro mal. Y si me maldecían, lo normal es que yo iba y maldecía. Eso es lo del mundo. Pero de aquí en adelante ya no lo conocemos así. Ahora, si alguien me maldice, ¿qué tengo que hacer? Bendecir. ¿Tengo alternativa? Tengo que bendecir. ¿Cómo hago para vencer ahorita el mal? Con el bien. ¿Funciona? Y siempre vemos que funciona. No, ¿cierto? A veces decimos: no, yo a esta persona le llego a hacer el bien, me la monta cuando le hago mal, ahora haciéndole bien peor. Ese es nuestro pensamiento, pero es un pensamiento muy espiritual. ¿Es muy qué? Es pura carne. ¿Y qué dice el versículo 16? Que ya no, de aquí en adelante ya no actuamos así. Ahora, es una lucha, porque la carne en nosotros no ha desaparecido. Recordemos ese asunto. Recordemos que nosotros tenemos una contaminación por el pecado y que vamos a lidiar con ese problema. Es un problema harto, sinceramente. A veces no nos tenemos paciencia ni nosotros mismos, porque la carne es una cosa como podrida. Yo no sé si usted le ha tocado tratar con una persona que tiene muy mal aliento. Hay personas que por alguna condición física, de salud, ni siquiera será higiene, pero mantienen con mal aliento. Es muy complicado. Pues la carne es así. Huele asqueroso. Y como que todo el mundo se da cuenta menos uno. Es muy lamentable, pero la carne da asco y trae muerte, contaminación. Y nosotros tenemos ese problema, una contaminación por el pecado. Por eso tenemos que lidiar. ¿Hasta cuándo vamos a lidiar? Hasta que, como hemos visto los 2 domingos anteriores, se logre la adopción completa, el sellar completo del Señor, que no solamente nuestro espíritu, alma, sino que también abarque nuestro cuerpo. Ahí sí ya, como nuestro cuerpo es redimido, y lo que tenemos problema en este momentico es precisamente la contaminación de nuestro cuerpo con el pecado que da origen a la carne. Pero cuando nuestro cuerpo sea redimido, se acabó el asunto, ya acabó la lucha. Eso va a ser muy bonito. Por eso es que la próxima dispensación es la restauración de todo. Pero mientras tanto, por eso se llama la edad de gracia
Nos toca una dependencia de la gracia, y si bajamos esa dependencia, la carne va a tomar una ventaja y el olor nauseabundo se va a alborotar y vamos a causar estragos por donde pasamos y ni cuenta nos damos. Perdonen el ejemplo, pero cuando a veces vamos a la casa y venimos de la calle y empieza un olor a caca de perro por todos lados y no, ¿qué pasó aquí? Y empezamos a revisar quién fue el que pisó. Uno no se da cuenta, uno no va, ay, mira, está la caca, voy a pisar y me la voy a llevar para la casa. Uno no hace eso conscientemente. Pero cuando llega a la casa encerrado, que todo está limpio, todo huele bien, y empieza ese olor tan fastidioso, y cuando es uno el que, ¡ay, no, qué fastidio, qué pena y qué asco y qué incómodo! Así es la carne. Así es la carne, el olor es asqueroso. El Señor tenga misericordia y nos demos cuenta cuando somos nosotros que estamos haciendo eso, que somos nosotros que la hemos pisado y estamos fastidiando a todos. De aquí adelante a nadie conocemos así. Hermanos, esa debe ser como la norma, la meta, el día a día en nuestras relaciones con todas las personas, en la casa, fuera de la casa. A nadie conocemos así, en la carne no. Ahora, ¿nos dan ganas de ser más carnales que antes? Muchas veces sí, pero nosotros ahora no somos esclavos, no estamos bajo esclavitud, podemos decidir. Tenemos una ley del espíritu de vida y podemos decidir por ahí para hacer bendición. Así como la canción, para que nuestra amistad le haga bien a las personas. He tenido el privilegio de compartir la palabra con los jóvenes en estos días y hemos visto ese tema precisamente, tu amistad me hace bien. Y en el segundo tema les compartí un ejemplo de una amistad que hace bien, la amistad de David y Jonatán. Es una amistad, como escribiera Brigitte en la publicidad del compartir de los jóvenes, una amistad en Cristo, es una amistad en Dios. Ambos tenían el deseo de hacer la voluntad de Dios, amaban el propósito de Dios, amaban el pueblo de Dios, amaban la causa de Dios. Eso los identificó, que hicieron una amistad tan fuerte que ni siquiera las diferencias entre las familias pudo dañar esa amistad. Y aún trascendió a la muerte de Jonatán, porque David honró esa amistad prohijando a un descendiente que estaba en la miseria. Entonces, esa es una amistad que hace bien, es una amistad en Dios, para nada carnal. Y el sábado pasado vimos una amistad totalmente distinta, una amistad en la carne. Vimos la amistad, un amigo de Amnón que le ayudó a que él pudiera violar a su propia hermana. Por favor, eso es tan asqueroso, pero así la carne. Hay amistades que no hacen bien. ¿Y cuál es la diferencia? Si es una amistad en Cristo o si es fuera de Cristo. Desde aquí adelante a nadie conocemos así, a nadie, ni a Cristo, ni a nadie, ni a la mamá, ni al papá. Antes tratabas al papá así, ahora ya no, ya no. A nosotros nos sirvió, a nosotros la familia, digo yo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, nos sirvió mucho estar perdidos, porque uno ve la diferencia, se pueden, como las tinieblas, hermanos, casi que se puedan palpar. Entonces, cuando el Señor nos salvó, Dios mío, ya todo es nuevo. Yo me acuerdo que empecé, yo dije, a mi papá yo lo amo, y yo no lo abrazo, no lo beso, nunca, y qué incómodo. Y realmente antes también lo amaba y lo odiaba a la vez. Yo no sabía, eso era horrible. Yo por ahí alguna vez les conté eso. De pronto vuelvo y les cuento ese testimonio. Es un complique un enredo, porque lo odiaba por muchas cosas, pero lo amaba.
El Señor resolvió eso con luz y ya dije, ya, lo amo, pero no lo puedo expresar, me acostumbré a no expresarlo, más fácil le expresé el odio que le tuve. Pero ahora en Cristo iba a seguir con esa indiferencia. Y yo solamente escasamente le daba un beso a mi mamá y a la abuela. A mi hermana no, ni a mi hermano, ni a mi papá, no. No sé. Y siendo hombres, pues era como que no cuadra. Pero dije, pero qué ridículo. Yo los amo y quiero hacerlo y no puedo. Hasta que me dice el propósito, voy a hacerlo, voy a darle un beso a este hombre así, sienta que la boca se me va a hinchar. Y bueno, se me hinchó, ¿cierto? Y yo me acuerdo, estábamos en La Ribera, en la casa de La Ribera, cuando le di un besito a mi papá. Le di un besito y después yo me fui. Yo me sentía más raro. Yo creo que él también se sintió raro. Me sentía más raro, pero fue liberador. De ahí en adelante ya me acostumbré a darle besos hasta el día de hoy. Y lo mismo a mi hermana, y lo mismo a mi hermano, y a otros. Y bueno, eso solamente es una cosita, un detallito, pero hay muchas cosas. La manera de hablar, qué cosas se hablan, qué cosas se comparten. Cómo se actúa enojado, cómo se actúa contento. Todo cambia. No es lo mismo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. En el Señor todo es nuevo. En Colosenses capítulo 3, verso 18, hasta Colosenses 4:4, el apóstol Pablo nos hace una especie de muestras, de ejemplos de cómo son las relaciones en Cristo, cómo son las relaciones con las personas, cómo debemos tratar al cónyuge, a los hijos, a los empleados, a los jefes. ¿Cómo es ese trato? No es de cualquier manera. Él primero nos muestra en los primeros versículos del capítulo 3 una consagración al Señor, una renuncia a lo viejo, a lo anterior, y un revestimiento del nuevo hombre. Y luego sí viene a mostrarnos cómo son las relaciones interpersonales. No es lo mismo antes que después. Ahora dependemos completamente de Cristo para esto. Miremos por favor en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, los versos 12 al 17. Por muchos años, estuve mirando Juan capítulo 13 sin poder hablar con confianza de ese capítulo, por muchos años. Solamente el año pasado, creo, o este año, lo hablé en devocional de hombres. Pero fueron muchos años, como 6 años, sin poder hablar de Juan 13. Y creo que ahora puedo hablar con confianza. En Juan capítulo 13, los versos 12 al 17, dice, Juan 13, versos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Hagamos una pausita ahí en el verso 12. Si el Señor hiciera esa pregunta, ¿nosotros qué contestaríamos? ¿Sí sabemos lo que el Señor les hizo a ellos? ¿Quién sabe lo que el Señor les hizo a ellos? ¿Quién sabría contestar la pregunta del Señor en el verso 12? ¿Le lavó los pies? A sus discípulos. Vamos a ubicarnos en esa escena. Le lavó los pies a los discípulos. Los discípulos, ¿cómo tenían los pies? ¿Cómo tenían los pies? Sucios. Empecemos por ahí. Empecemos por decir que lavar los pies no es un asunto de protocolo, es un asunto de necesidad. Se lavan los pies porque los pies están
sucios. Es que hay una ridiculez que presentan en Semana Santa de llevar a las parroquias unos niños, unos bebecitos, me imagino que van con los pies completamente, yo creo que han pasado primero por el spa de Diana Patricia y llegan con los piecitos todos perfumaditos, ¿no han visto? Y van para que el cura les lave los pies. Eso no es ni protocolo ahí, es una ridiculez. Un niño que va a necesitar que le lave los piecitos. Me imagino que si los estuviera todos poposeados, ahí sí no se los lavaba. Entonces pensemos porque los pies de los discípulos estaban sucios y los tenían que lavar y el Señor los lavó. El Señor fue el que los lavó. Contestemos bien esa pregunta del verso 12 porque ahí en adelante depende todo este mensaje. De hecho, estamos en el corazón del mensaje de esta noche. ¿Qué cosas tenía el Señor? ¿Qué motivaciones? ¿Qué había en el Señor para que Él tuviera la capacidad de lavarle los pies a los discípulos? Básico, amor. Y es una cosa que insiste en el apóstol Juan en los primeros versos del capítulo 13. Los amó y dice que así como los amó hasta el fin. O sea, es un amor continuo, pleno, tan rico, ¿no? Tan rico nosotros podernos amar hasta el fin. Es decir, no, mira, yo en pandemia te dejé de amar, pero luego comprendí y tuve que ir delante del Señor y pedirle. A eso nos pasan unas cosas. Es que en pandemia no nos amamos y después otra vez sí nos amamos. No, el Señor, como los amó hasta el fin. Muy bien. ¿Qué más hizo el Señor para poder lavar los pies? Por favor, ¿quién recuerda? Se quitó su manto. Ese manto indica para el Señor una autoridad como Señor y como Maestro. Él mismo lo dice allí en el verso 13: vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces el Señor es Señor y Maestro y tiene su manto como tal, que lo identifica como tal. Pero ¿qué hizo con ese manto? Lo puso a un lado. Así que al quitarse ese manto, Él ya no iba a actuar en su dignidad, en su posición de dignidad como Señor y Maestro. Literalmente lo que Él hizo fue rebajarse a nivel de discípulo, y discípulo con los pies sucios. No es un discípulo. Él no se rebajó, bueno, voy a rebajarme como el discípulo más limpio y aventajado que tengo aquí, que tenga los pies perfumados. No, Él dejó su manto y se rebajó como discípulo de pies sucios. ¿Qué más hizo el Señor? Se quitó el manto y ahí sí lavó los pies. Se ciñó con una toalla. Esa toalla sabemos que indica servicio. Yo primero me rebajo y luego, además de que me rebajé, soy el siervo. Soy el siervo de estos de los pies sucios. ¿Quién hizo eso? El Señor. ¿Qué más hizo? Bueno, ya cogió el platón con el agua y empezó, ¿no? Esa sería la respuesta del verso 12, y luego dice lo que hemos leído en los versos 13 y 14: hacen bien en llamarme Señor y Maestro porque lo soy. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, dice que vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Con qué lavó los pies el Señor? ¿Con qué lo lavó? Allí menciona agua, ¿de acuerdo? Allí dice literalmente agua, o no dice en ningún lado agua. Él echó agua en un lebrillo, en un platoncito, y le lavó los pies. Los lavó con agua. Mire, este lavamiento no es con sangre, sino con agua. No es con sangre. ¿Qué es lo que se lava con sangre? Los pecados. Así que esos pies sucios de los discípulos no están indicando pecado, están indicando otra cosa: suciedad.
Esa suciedad, según lo que él habla con el apóstol Pedro, impide la comunión, ¿recuerdan? Nosotros tenemos una contaminación aquí en el mundo que no necesariamente llega a ser pecado, pero sí nos ensucia. Es una contaminación con el mundo, por eso es en los pies, no en las manos ni en la cabeza. Nos ensucia y perdemos la comunión. Cuando de pronto estamos haciendo un trabajo, algo del todo generoso, y la tarea está dura, y el tiempo ya hay que servir, y no están listas, todavía no están fritas, y empezamos ya nos hablamos duro. ¿Le ha pasado? Yo no sé cuántos se han ido enojados por una actividad de esas, y nunca nos damos cuenta. Pero van quedando unas carguitas así, unas contaminaciones. ¿Fue pecado? ¡Pásame rápido las papas! ¿Eso es pecado? No es pecado. Pásame rápido las papas. Pero le habló golpeado. ¿Es pecado? ¿Y por qué le habló golpeado? No lo respetó. ¿Por qué le habló golpeado? Porque la necesitaba para allá. Y la otra persona, si es ágil, se las pasó rápido. No se las tiró, tómalas. Se las pasó. Pero van quedando como unas cositas así. O a veces, no necesariamente en una tarea, pero a veces uno habla de manera inapropiada y se pierde la comunión aunque no haya pecado. Y la comunión hay que tenerla, hay que cuidarla, y si se ha perdido hay que restaurarla. ¿Cómo se restaura? Lavando los pies. ¿Y con qué se lavan los pies? No con sangre, sino con agua. Ahora, si la persona ha cometido un pecado, tiene que confesar y viene la sangre de Cristo y lava. Pero si no es un pecado, sino que está de mal humor o no se entendió, hay veces que no le entienden a uno y uno ya se rinde. Y la siguiente vez uno no quiere ni trabajar con esa persona porque la otra vez se acuerda que no. Se perdió la comunión, hay que restaurarla, no se puede quedar eso así. ¿Qué hay que hacer? ¿Traer sangre? No, agua. El agua, en Juan capítulo 13, es la vida que nos cuenta la palabra, que nos cuenta Pablo y que nos cuenta Levítico, el agua que hay en la palabra. Es el agua que representa el mismo Espíritu Santo en la palabra. Es la vida de Dios en la palabra. Recuerda que no es directamente la palabra que nos lava, sino el agua en la palabra, que es la vida que hay en la palabra, y esa vida es el mismo fluir del Espíritu Santo en la palabra. Así que entre nosotros tenemos que lavarnos los pies con esa agua. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Vamos a terminar de leer hasta el versículo 17. Dice, verso 15, 16 y 17, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Mire que las mismas palabras que leímos en Juan 15. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza, la bendición no viene por saberlo, sino por hacerlo, hacer lo que ya sabemos. Entonces, sí es importante pasar por saberlo, pero no nos podemos quedar en el saberlo, sino en el hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Saber que hay una necesidad. ¿Qué? Que nos ensuciamos los pies, ¿sí o no? Nos contaminamos los pies, se nos ensucian los pies. Listo. ¿Qué hay que hacer con los pies sucios? Lavarlos. ¿Hay que lavarlos con qué? Con agua. Pero se necesita tener algo para poderle lavar los pies a alguien, que es amor. Fuera de tener amor, hay que hacer otra cosa para poder lavar los pies, y es despojarnos de nuestra posición de dignidad. No, pero es que fue Blanquita la que me habló mal. Entonces, si yo hago así, entonces yo me estoy quedando en mi posición. Cuando alguien lo ofende a uno, yo no sé si a usted le ha pasado, uno se siente más grande que la otra persona. Porque la otra es la que la embarró, tiene que humillarse. Y en cierto sentido, sí es así. Entonces nos quedamos en nuestra posición de dignidad.
de superior al otro porque el otro la embarró. Realmente estábamos a la misma altura, pero como él la embarró, él fue el que se bajó, entonces yo quedé más arriba. ¿Qué tenemos que hacer ahí para poder lavar los pies? Quitar esa posición y bajarnos igual que la persona. ¿Qué más tenemos que hacer? Ya quitamos el manto, ya bajamos la posición de dignidad. Ceñirnos con la toalla. Yo le voy a hacer un servicio a esta persona. Saber que le voy a prestar un servicio a esa persona. Entonces, ya voy donde la persona y ahora sí uso el agua, que es la vida, el Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo. Así que yo tengo que ir lleno del Espíritu Santo para hacer ese servicio. Si no estoy lleno del Espíritu Santo no puedo lavar los pies, lo que va a ocasionar es un problema. Ve, Albita, tengo que lavar los pies porque los tenés cochinos. Es que eso es tan grosera, la otra vez me dijiste eso y esto y eso está muy mal. Pero tengo que lavar los pies en mi humildad. No, eso es como así. Ahí yo no me he rebajado, ahí yo sigo con altivez y estoy viendo a la persona como inferior. El Señor no hizo eso. Agradezca pues, no, ¿cómo así? No. Yo ni siquiera tengo que mencionarle a la persona, tengo a lavar los pies. Solamente con hacerse cerca de la persona. Tratarla con amabilidad, hablarle la palabra, darle una bendición, orar con la persona o adorar con la persona, acompañar a la persona, tener un tiempo con la persona, compartir un momento con la persona. Allí no, ni siquiera tengo que mencionar el agua, ni siquiera tengo que mencionar tener los pies sucios, te los vengo a lavar, me humilla. No, por favor. El Señor me mostró que me tenía que humillar, entonces vengo como esa hermanita que vino a pedirles perdón a unas hermanas de la iglesia. Vengo a pedirle perdón porque es que usted me cae bien, porque usted es una bochinchera, una chismosa. Y así le estaba pidiendo perdón. Ahí no le lavó los pies, ahí se los ensució. Ahí le quería lavar los pies, era con ácido. No es necesario ni siquiera decirle usted está mal. Ya sabemos que tiene los pies sucios. Ya sabemos que esa persona me habló golpeado. O esa persona me dejó de hablar. O esa persona fue injusta conmigo. Esa persona me ofendió. No solamente me habló duro, me ofendió, me hirió. Ya lo sabemos. Tiene los pies sucios. Voy y nomás con acercarme a la persona, ese fluir del Espíritu y empieza a bendecir a la persona. Es esa agua que empieza a salir y a lavarle los pies. Y nos vamos de ahí y ya, la persona quedó con sus pies lavaditos. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos experimentado el hacernos cerca de alguien, sin decirle a esa persona estoy triste o tengo un bajón espiritual. No es necesario, pero uno se hace cerca de la persona y ya se siente un confort, se siente rico uno sabe que la persona no lo va a cuestionar, no lo va a juzgar, no lo va a hacer quedar mal, ni siquiera van a hablar de pecado o de contaminación, solamente le va a brindar la amistad y con eso ya se siente uno rico y ya quedaron los pies lavados. Hermanos, entre nosotros tenemos que hacer eso y cuando lo hagamos vamos a ser bienaventurados. La amistad con creyentes es una amistad en Cristo que hace lo que el Señor nos enseñó a hacer: perdonarnos, tolerarnos, pero hay unos momentos donde es necesario lavarnos los pies. Lo hacemos como Él nos enseñó. Amén. Pongámonos en pie y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia, gracias por lavar los pies de tus discípulos, gracias Señor por el ejemplo que nos has dado, gracias por el agua, tenemos esa agua disponible y tenemos la necesidad, se nos ensucian los pies, nos contaminamos Señor andando en este mundo.
Oramos que nos ayudes a conservar, a nutrir, a fortalecer nuestra amistad entre creyentes, Señor, lavándonos los pies los unos a los otros. Gracias, Señor, por el amor que has derramado en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos hacer tal como tú lo has enseñado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bendiciones.